Buenas noches. Vamos a continuar entonces con el ciclo de Historia de la Homeopatía en Colombia y el mundo. En este momento vamos a revisar cómo fue la evolución histórica de la homeopatía en Colombia, sobre todo cómo fue la evolución histórica de la enseñanza de la homeopatía en la ciudad de Bogotá, dado que el ingreso de la homeopatía a Colombia fue por Bogotá y la enseñanza también comenzó por la ciudad de Bogotá. Entonces, pues vamos a la materia. Entonces, pues la historia de la homeopatía en Colombia es un tema que a mí me apasiona, el trabajo de tesis de la maestra. Y les voy a empezar a contar que en Colombia no escapa la historia se repite en muchas partes del mundo y por eso es importante conocerla para no cometer los mismos errores. Realmente en Colombia, el desarrollo de la homeopatía o el ingreso de la homeopatía comienza en el siglo XIX junto con el desarrollo de la medicina. En este momento, cuando en Colombia se empieza a institucionalizar el proceso de educación médica, también comienza a institucionalizarse el proceso del desarrollo de la homeopatía. Porque cabe recordar que en la época de la colonia los médicos llegaban de España. Aquí hubo dos grandes colegios o escuelas para enseñar, que eran el Rosario y el Colegio Mayor de San Bartolomé, que ustedes recordarán que siguen siendo Colegio Mayor del Rosario, que además de dar la enseñanza para la educación media, también impartía enseñanza de educación universitaria. Pero eso comenzó a partir de la mitad del siglo XIX. Entonces, la homeopatía ingresa a Colombia por el doctor José Víctor San Miguel y Tobar, que estudia medicina en España y luego regresa a Colombia, pero en esa época los médicos también tenían su botica o farmacia en su propio consultorio y eran los que preparaban los medicamentos. Aquí en Colombia, cuando José Víctor San Miguel llega en 1835, existía en la Universidad Central la cátedra de farmacia, entonces él estudia medicina en España y aquí en Colombia estudia farmacia y establece su botica y su consultorio en la ciudad de Bogotá. Recuerden que en esta época, en 1835, Hahnemann se traslada a vivir a París, es decir, ya existía un gran derrotero en la vida de Hahnemann, había escrito el Organón en 1810 y en estos 25 años la homeopatía ya se había diseminado, ya se había extendido, es la palabra, a otras partes del mundo. Entonces, José Víctor San Miguel, que la conoció, es un apasionado de la homeopatía, llega aquí y empieza a hablar con otros médicos, con Rufino del Castillo, con Manuel María Madiedo, inclusive al final de esta época, su hijo, José Peregrino San Miguel, también hace parte de todo este proceso del grupo del primer círculo que comienza a conocer, a estudiar y a difundir la homeopatía. Entonces, ingresa por José Víctor San Miguel. De modo que entre 1835 y 1839, cuando Hahnemann está escribiendo la segunda edición del libro de las enfermedades crónicas, que es su otra gran obra, aquí suceden muchas cosas. En 1837, este grupo de médicos decide institucionalizar la enseñanza de la homeopatía y así como
existía el Colegio del Rosario y el Colegio Mayor de San Bartolomé para comenzar a enseñar medicina, ellos crean el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. El primer presidente fue el doctor Luis Hernando Álvarez Santillano, y ahí hay una foto de la época costumbrista para que vean cómo vivían en Bogotá las personas. En este instituto pertenecieron Víctor San Miguel, Peregrino San Miguel e Hipólito Villamil. Incluso el sacerdote Saturnino Gutiérrez fue parte de este grupo y él era uno de los sacerdotes que ejercía la homeopatía aquí en Colombia. Recuerden que en un momento para ser homeópata no se necesitaba ser médico. Entonces, en 1837 se crea el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. Cuando Hahnemann en 1842 está terminando la sexta edición del órgano, que es la última edición que él hizo, porque Hahnemann fallece en 1843, se crea en Bogotá la Universidad del Primer Distrito, aparte de el Colegio Mayor del San Bartolomé y el Mayor del Rosario, crea una universidad que se llama la Universidad del Primer Distrito, y ahí se enseña medicina también. Existe la Facultad de Ciencias Médicas, que tiene su sede en el Hospital de Caridad de la ciudad de Bogotá. Y estudiar medicina en ese momento era algo que duraba 5 años. No existían las cátedras, existían los profesores de medicina, y la gente que quería estudiar, primero tenía que saber varios idiomas, latín, griego, y además tenía que ser aceptado por alguno de los médicos que ejercían en esas cátedras. Era como una especie de relación de padrinazgo, donde los médicos asistían al hospital y con los pacientes iban aprendiendo, además de en Ateneos, estudiar la anatomía y la fisiología del momento. Entonces, por esa época, ya en Colombia o en los Estados Unidos de Colombia comienza a haber una reforma educativa, y el Estado intenta hacer homologación de los títulos que las personas traían, certifican a los empíricos, es decir, había muchas personas que ejercían el arte de curar de alguna manera, pero que nunca habían estudiado, y gracias a esta reforma educativa se intenta certificar a estas personas y comienza una vigilancia a las parteras, a los boticarios, que eran los que hacían las preparaciones de los medicamentos, y a las personas que hacían sangrías. Recuerden que en la medicina de esa época, las sangrías eran una forma de terapia bien interesante. De modo que cuando está sucediendo todo esto, en 1842-43, mientras que Hahnemann estaba escribiendo la sexta edición del órgano, la enseñanza y la práctica de la homeopatía en la ciudad de Bogotá se extiende y gana un gran reconocimiento social. En el siglo XIX, entonces, entre el periodo de 1837 y 1866, en la ciudad de Bogotá, con relación a la homeopatía, suceden muchísimas cosas. Primero, dentro de ese grupo de grandes homeópatas, el doctor Manuel María Madiedo comienza a hacer patogenesias de plantas autóctonas, de la vainilla y del malambo, y comienza a traducir muchos escritos de homeopatía que llegan al país, pero pues llegan en inglés, en alemán o en francés. Entonces,
Manuel María María los traduce al español. También había unos médicos que traían los libros, como el doctor Bush y el doctor Castelo, desde Europa, y había otro médico, que es Salvador Riera, que era un médico cubano, que llegando a Bogotá se va a vivir en la ciudad de Socorro y ayuda a difundir la homeopatía en otras ciudades distintas a la de Bogotá. Entonces, en el Socorro, en Zipaquirá y en el departamento de Antioquia, comienza a haber también extensión de médicos homeópatas y a intentar utilizar este sistema médico. Ya les conté que en 1837 se funda el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia, que en 1866 cambia su nombre al Instituto Homeopático de Colombia. Recuerden que ese nombre cambió porque ya no éramos los Estados Unidos de Colombia, sino éramos Colombia. Entonces, eso cambió en 1860. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la forma de ejercer? Pues en 1850, después de una ley de la República, con el presidente López del momento, se elimina toda la necesidad de ejercer con títulos profesionales. Todo lo que se había avanzado antes de legalización de títulos y de homologación de títulos, recuerden que estamos en un proceso de luchas internas de poder y de guerras internas. Entonces el presidente López decide que para ejercer cualquier carrera, las profesiones son liberales y no hay que tener un título expedido en una universidad, excepto el título de farmacéutico. Entonces, ese es el único que el presidente López deja en una universidad. Y el resto, pues, ahora sí, más importante, conseguir a alguien en un hospital que lo pueda, que pueda certificar o apadrinar de que uno hace un proceso con el estudiante como profesor y después de cierto tiempo ese médico firmaba un acta diciendo que ya esa persona estaba capacitado para ejercer la medicina y no existía la necesidad de entrar a una universidad. Entonces, fíjense todo ese proceso que sucede en Colombia, donde la educación de la medicina se va estructurando, o de las carreras en ese momento, y después se desestructuran un poquito. Entonces, en 1866, ya por un decreto presidencial, se tiene que abrir en el Hospital de Caridad una sala para que un profesor de homeopatía del Instituto Homeopático pueda ejercer y enseñar la homeopatía, pero ese decreto se deroga al año siguiente y no se puede conseguir que el profesor del Instituto Homeopático ingrese al Hospital de Caridad a iniciar con su cátedra. Pero el Instituto Homeopático de Colombia, de todas maneras, sigue siendo el centro de estudios para formar los homeópatas dentro de un marco institucional organizado. Aunque para ejercer la medicina no se necesitaba estudiar en una universidad, el instituto siguió como formando a los médicos homeópatas en esa institución. Los médicos del Instituto Homeopático de Colombia decidieron que era importante que la enseñanza de la homeopatía se hiciera en una institución. Esa institución recibía apoyo económico de personajes de la vida nacional. El presidente Rafael Núñez y el poeta Rafael Pombo hicieron parte del Instituto Homeopático de Colombia, fueron miembros y dieron apoyo económico. Es muy importante el presidente Rafael Núñez porque más adelante veremos, debido a un auto presidencial, permitió que ingresara en la Universidad Nacional de Colombia la cátedra de homeopatía.
Ya eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este Instituto Homeopático de Colombia recibe apoyo económico de personajes de la vida nacional bien importantes, pero también recibe apoyo en dinero del Colegio Hahnemanniano de Chicago y recibe el pensum académico del Instituto Homeopático de los Estados Unidos. Entonces, fíjense que ya en 1866 la enseñanza de la homeopatía estaba en un marco institucional y además tenía unos programas formales que permitían que esta educación fuera de la mejor calidad posible. El instituto se sostenía con los pagos o con los aportes que hacían los personajes de la vida nacional y las instituciones internacionales, y además se sostenía con los pagos de las matrículas de las personas que querían estudiar homeopatía, y se crea el primer periódico o revista en el país que se llamaba La Homeopatía. Entonces, fíjense ustedes que el proceso de la educación en Colombia de homeopatía comienza en muy temprana época, y ya a finales del siglo XIX se tenía estructurada muy bien la educación en homeopatía. ¿Qué pasa entre 1866 y 1881? Pues claro, hay una enseñanza muy calificada. Y desde el Instituto Homeopático de Colombia, como ustedes ven, había grandes relaciones con sociedades internacionales, sobre todo en Estados Unidos. El doctor Salvador María Álvarez, que hizo parte y fue muy importante en el Instituto Homeopático de Colombia, comienza a hacer clasificaciones y experimentaciones puras con plantas autóctonas del altiplano bogotano, y escribe un libro dirigido al público en general que se llama El Manual de la Medicina Casera. Otro personaje gran importante, que es el doctor José Peregrino San Miguel. Peregrino era hijo de José Víctor, quien fue el que ingresó la homeopatía a Colombia. Escribe muchos artículos, escribe un manual defendiendo la homeopatía y las experimentaciones puras con plantas autóctonas. O sea, ellos se dedican a hacer un trabajo académico, a hacer experimentaciones puras, clasificar la botánica, defender la homeopatía. El manual se llamaba Homeopatía Profiláctica o Preservativos Homeopáticos. Lo escribe en 1862 y lo pueden ver si quieren en la Biblioteca Nacional de Colombia. En 1863 escriben el Manual del Dentista, Tratamiento Homeopático para la curación de los dolores de muelas y dientes y males de las encías, que fue publicado en 1866. De modo que miren ustedes que desde esta época ya se estaba trabajando con la homeopatía a nivel odontológico. Es importante que los odontólogos también conozcan un poquito de la utilización de homeopatía, porque podría ser de gran ayuda en su ejercicio profesional. El tema de los miasmas, tan controvertido para los homeópatas ahora en el siglo XXI, también fue un trabajo interesante que el doctor San Miguel escribió y trabajó. Los miasmas, ya ustedes van a ver, van a tener clase en relación con eso, pero el tema de miasmas, que fue un paradigma médico, miasmático que duró casi 2 siglos, tenía que ver con el concepto que la enfermedad se producía por efluvios en el medio ambiente que transmitían algún tipo de contagio y hacía que sucedieran las enfermedades. La palabra miasmas se utilizó mucho tiempo en la medicina, pero también la palabra virus
que viene del griego, que quiere decir como toxina o como tóxico contaminante. Entonces, existía también en la época la forma de utilizar la palabra miasma, pero para ellos virus era algo como tóxico que estaba en el medio ambiente, no es el concepto de virus que tenemos nosotros hoy, y para ellos cualquier germen, más adelante cuando aparece el microscopio y se empieza a mirar lo que sucede con el microscopio y ven elementos muy pequeñitos que eran bacterias, pues ellos a todos los llamaban virus. Entonces, aquí también está el concepto de miasma y San Miguel utilizaba la palabra de virus crónicos refiriéndose a los miasmas crónicos de Hahnemann y decía que se podían usar medicamentos homeopáticos para prevenir que se desarrollen las enfermedades crónicas y ellos inoculaban una gotica de medicamento homeopático en incisiones de la piel tipo vacuna para los niños y se utilizaba la toma de los medicamentos para los adultos. Recuerden que por esta época ya Jenner había hablado de lo que era la vacuna y ya existía el concepto de la vacuna antivariólica porque el estudio de Jenner tuvo que ver con la viruela y la vacuna antivariólica se hacía con pequeñas funciones en la piel. Entonces, la evolución, digamos, ellos estaban en lo último de la evolución de la medicina, tratando de homologar o de equiparar estos conocimientos con los conocimientos homeopáticos. Y finalmente, como les decía, de acuerdo al decreto 167 de la Secretaría de Instrucción Pública, la Universidad Nacional de Colombia, que había sido creada en 1800, había sido creada antes, no recuerdo bien, perdón. La Universidad Nacional de Colombia en 1881 fue creada en 1867 y en 1881 se actualiza su modelo pedagógico, imagínense ya desde esa época actualizando los modelos pedagógicos específicamente para la enseñanza de la medicina y se instaura, de acuerdo al decreto presidencial del presidente Núñez, que recuerden que era adepto a la homeopatía y que era miembro del Instituto Homeopático de Colombia, se instaura el curso libre de homeopatía, que fue ratificado después en 1882, y ese curso libre no pudo terminar, inició, pero nunca pudo terminar totalmente de dictarse ese curso libre porque había problemas de inconformidades internas dentro de la Universidad de Colombia. Pero les tengo como el cuento, como el chisme, como el secreto, no sé cómo querrán ustedes entenderlo, que gracias a ese decreto que estaba ratificado y que nunca se derogó, se pudo en el año de 2007 abrir la maestría en medicina alternativa en la Universidad Nacional de Colombia con el área de homeopatía y anteriormente a eso se pudieron dar diplomados y cursos libres de homeopatía en la Universidad Nacional de Colombia. Tuvieron grandes adeptos en su momento y cursos con muchísimas personas intentando conocer el planteamiento homeopático. Y esto se pudo hacer gracias a que ese decreto que permitía instaurar ese curso libre nunca fue derogado. Bueno, entonces, ya conociendo un poquito de lo que pasa con la enseñanza de la homeopatía, vamos a mirar qué pasa con la legislación. Entonces, en 1869 empieza la legislación sobre los establecimientos de beneficencia y caridad, y en el artículo 15 dice que el Instituto Homeopático de Colombia
tiene el derecho de crear un hospital homeopático para que los pacientes que quieran ser atendidos con homeopatía puedan ir a ese hospital, y también para que se puedan remitir de parte del hospital de alopatía o de los médicos alópatas a los pacientes que eran clasificados como incurables. Entonces, fíjense ustedes el concepto: un hospital homeopático para que la gente que quiera recibir homeopatía pueda hacerlo, pero también para que los médicos alópatas remitieran a los considerados incurables. O sea, desde esa época ya está el concepto que la homeopatía puede mejorar o curar lo que desde la alopatía se clasifica como incurable. Esto tiene que ver también con que ya en Europa existían hospitales homeopáticos. Entonces, la globalización también sucedía antes, la globalización de los conocimientos, de las noticias. No era tan rápida como ahora, pero sí existía. Y así como en Europa ya había hospitales homeopáticos, en Estados Unidos también, aquí se establece la legislación para abrir la posibilidad de que se instauren, pero realmente nunca se pudieron instaurar o crear hospitales homeopáticos en el país. Y esto es importante para que más adelante vean qué pasa con el legado del doctor Hahnemann. Ustedes, dentro de su trabajo, tienen que leer la tesis el trabajo de grado de la doctora Claudia Cubillos, que es Vida y Obra de Hahnemann, y enviarme un pequeño resumen de lo que entendieron, y ustedes, del doctor Luis G. Páez, perdón, y ustedes verán cómo el doctor Páez deja su legado, todos sus dineros, para la creación de una institución que diera atención, de un sanatorio, dice, atención médica a las personas más necesitadas solamente en el área de la homeopatía. Entonces es bien importante esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En 1869 ya la ciudad de Bogotá tiene 32 homeópatas trabajando, titulados del Instituto Homeopático de Colombia y trabajando. Ya hay 3 revistas relacionadas con la homeopatía. Una, la revista La Homeopatía. Otra, la revista La Sociedad Hahnemanniana, que circula en Bogotá. Y hay otra revista que se llama El Correo, en el departamento de Bolívar, que también publica cosas homeopáticas. Y en el distrito capital, o sea, en la ciudad de Bogotá, ya existen 5 farmacias que solamente formulan medicinas homeopáticas. Y existe una, digamos, como si fuera un sello de buenas prácticas de manufactura, que los frascos de los medicamentos homeopáticos de esta farmacia tienen que ir con el sello del Instituto Homeopático de Colombia, es decir, la certificación que estos boticarios sabían preparar los medicamentos homeopáticos. Bueno, entonces, en 1874, 5 años después de toda esta promulgación, la Asamblea de Cundinamarca también crea o expide una ley para que se cree el servicio clínico homeopático en los hospitales. Sin embargo, después de todo un análisis minucioso, se deroga también esta disposición. Así que ustedes vean que hay legislaciones que permiten, y también hay influencias de otros miembros de la sociedad que impiden que todas estas disposiciones se lleven a cabo.